Conectado a nuestro entrevistado de hoy, Roberto Méndez, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, un hombre además que tiene una larga trayectoria leyendo y siguiéndole el pulso ahí a la opinión pública. Muy buenos días, Roberto Méndez. Muchas gracias por estar con nosotros aquí con Connie Santamaría y Claudia Álamo, que le habla. ¿Cómo le va? Claudio, Hola Connie, Roberto. Qué muchas gusto. gracias por No, invitarme, gracias pues, a ti por estar aquí conectadísimo con nosotras. además en un momento tan noticioso. Muchas Así gracias. es. Exactamente. Y por ahí queremos partir, Roberto, viendo primero, preguntándote cómo ves el caso Monsalve. No vamos a hablar de los detalles, sino que cómo está afectando esta crisis institucional de la que supuestamente veníamos ya con todo lo que estaba ocurriendo con el Poder Judicial, la Fiscalía con el caso Audio. ¿Cómo ves este caso puntual y cómo está afectando al Palacio de la Moneda? Claro, se está transformando en un terremoto, obviamente, en una especie de tsunami. Pero yo quisiera para destacar también aquí hay una tragedia. Yo creo que es una tragedia, a ver, humana. Hay una tragedia humana, porque realmente esta persona, esta mujer que acusa, ¿no es cierto?, de ser víctima, bueno, una mujer joven, y si es cierta la acusación, eso lo van a decir los tribunales, bueno, ella ha sido víctima de violación, un delito brutal, más aún en un contexto laboral, por alguien que tenía poder sobre ella. Entonces, bueno, probablemente la vida de esa persona está siendo afectada en forma muy dramática y quizás para siempre o por mucho tiempo. Y Monsalve también, digamos, hay un drama, un hombre promisorio, yo diría, los que miramos de afuera esto, una de las personas, miembros del gobierno mejor evaluada en la encuesta, en un momento era el segundo o tercer mejor evaluado de todo el gabinete, Claro. aunque él era subsecretario, y de repente por razones que también son desconocidas, oye, se autodestruye, porque obviamente quizá está siendo acusado en delitos, pero destruye su vida, su familia, entiendo también, sus posibilidades Yo creo que muchos lo veían y lo veíamos como un posible candidato que podría ascender en la carrera política. Entonces, toda esta destrucción es como para una novela, una especie de ópera así Mm. de Ahora, auto. esta tragedia, Roberto Méndez, llega en un momento donde probablemente, y te lo pregunto, el país también tiene la tragedia de una institucionalidad que Por aparece supuesto. sumamente fracturada. Lo que tenemos acá es un jefe de seguridad que uno lo mira y dice, bueno, en un momento donde el crimen organizado está instalado en el país, el jefe de la seguridad del país está en el pleno centro de Santiago, un domingo en la noche, en taxi, es decir, como que da la sensación de que él no viviera la peligrosidad con la cual la ciudadanía se enfrenta diariamente a la calle o al cotidiano. Pero esto No, golpea también a la moneda, como tú lo dices, esto que podría algunos verlo como tragedia, esta pero tragedia humana en un primer lugar humana, pero trasciende políticamente, a una tragedia que asciende a la ciudadanía, al gobierno, ¿no es cierto?, que se ven afectados por todo esto, la seguridad de las personas y sobre todo la confianza en las instituciones, que como tú dices muy bien, ya venía muy dañada. O sea, si no resistimos como país que una semana se nos cae una parte de la Corte Suprema y la semana siguiente se nos cae el subsecretario encargado de la seguridad pública y el presidente y gran parte de su gabinete entran en una serie de contradicciones en que se debilita también al final la credibilidad completa en el gobierno. No, evidentemente ya es una cosa que excede y tiene ya muchas aristas ahora mucho más públicas, más allá de la cuestión personal. Eh, a ver, se ha dicho tanto sobre esto. Yo pienso que hay que pensar también por qué esto que está saliendo en la encuesta, que algunos lo han notado, pero no mucho, esto de que la gente cada vez dice con mayor fuerza que el país está mal y parece estar peor, pero la gente dice que su vida personal no está tan mal. Y esa es una cosa que hay que recordarla en este momento, porque yo diría que probablemente si repitiéramos estas encuestas hoy día, veríamos que esa brecha entre lo mal que está el país y la relativa bienestar que dice estar pasando a la mayor parte de las personas probablemente se ha abierto mucho más todavía, porque después de Monsalve, de este caso, el país está peor, obviamente, no cabe la menor duda que estamos peor de lo que estábamos hace 30 días atrás. Roberto, y en ese sentido, ¿cómo has visto la respuesta a esta crisis por parte de la moneda, por parte del gobierno?
por parte concretamente del presidente Gabriel Boric, que lo vimos en esa conferencia de prensa extensa, larga, el día viernes, y también por parte de Carolina Toá, que era la jefa, de alguna manera, de Monsalve, y que fue quien primero recibió los datos de la denuncia. Mira, yo creo que para el presidente, sí, yo lo he observado con atención desde fuera, como lo observamos todos, ¿no es cierto? Y yo creo que es el peor performance que ha tenido desde que está en el gobierno. O sea, yo no recuerdo una cosa similar, tan autodestructiva también, porque aquí como quizás uno dice, Sí, esa bueno, es la palabra. Esa es la el, palabra, Roberto, la autodestrucción, ¿no? es como la autodestrucción, el que llevó a Monsalve, uno podría pensar a una conducta tan autodestructiva, si es que las acusaciones son reales, pero ¿qué llevó al presidente a esta conducta también autodestructiva? Porque no la habíamos visto ni durante el gobierno del presidente Boric, pero cuando uno se va para atrás, las piñericosas, ¿se acuerdan ustedes de las Sí. piñericosas? Bueno, serían como casi cuestiones infantiles o medios divertidas, que también torturaban a sus asesores comunicacionales, que pensaban que era difícil aconsejarlo o que dejara de hacer o de decir determinadas cosas. Pero la verdad son cosas anecdóticas comparado con este nivel de autodestrucción. Yo no lo había visto Pero, y perdón, claro, Roberto, tú dices que el presidente Gabriel Boric entró como en un estado de autodestrucción en ese punto de prensa para... yo creo que ¿Cómo viste esa performance, como le llaman algunos? sí, yo creo que entró en un estado en el cual probablemente excedió la confianza en sí mismo, en esta capacidad comunicacional que tiene él, que había quedado manifiesto muchas veces. Fíjate que los momentos mejor evaluados, si uno evalúa todos los años que lleva en la moneda, son en estos mensajes cuando el 1 de junio o 21 de mayo en el Congreso, eran los momentos cuando él se comunicaba con el país, eh, lograba mejorar mucho su evaluación. Entonces yo creo que se autoconfió en sus capacidades y se excedió. Y se excedió y entró en un estado, bueno, que era imparable. Si el cuento con la secretaria, con la ayudante comunicacional que tiene, bueno, es muy descriptivo de eso. O sea, todo su entorno trataba de pararlo y él estaba metido en un estado de autodestructivo. Mm. Ya, y la ministra Toá, ¿cómo la has Bueno, visto reaccionando? Primero la vimos ese mismo día, cierto jueves, dando también un primer punto de prensa, siendo ella la que primero confirmó que se le había pedido la renuncia a Manuel Monsalve. Ella estaba como que visiblemente afectada ese día y después no la vimos nunca más, hasta ayer en la mañana, que primero apareció en una entrevista en CNN y después en una conferencia de prensa con el director de la Policía de Investigaciones. Pero hay varios cuestionamientos de cómo estuvo su reacción. ¿Cómo la ves tú? mira, yo creo que esta tragedia, como le he llamado yo, bueno, afectó al comité político completo, porque parte del diseño fue prescindir del comité político y manejarlo entre Interior y el presidente. Eso es lo que está pasando. Entonces, yo creo que la ministra Toá, la ministra Orellana, la ministra de la Mujer, la ministra Vallejo también, que era encargada de las comunicaciones, todas quedaron en posición muy incómoda. Yo creo que las tres ministras, Toá, Vallejo y Orellana, creo que quedaron en muy difícil situación. Yo no sé los momentos, pero sus expresiones, yo escuché Mm. ayer a Toá que decía que tenía rabia, ¿no? Contra sí misma, contra cómo se había manejado esto. Yo creo que han sido víctimas también. No son las víctimas principales, pero yo creo que la ministra Toá cayó 11 puntos en su evaluación. O sea, evidentemente que está siendo afectada y me imagino que su estado de ánimo y la forma como ella continúa en su cargo va a ser muy, 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 muy difícil y afectado por esto. ¿Qué quiere decir eso que a tu juicio podría salir Carolina Toá, Roberto Méndez? O sea, si es insostenible su permanencia, ¿cómo lo ves No, tú? no, Ya, no, no, ya, yo creo que no, ya. yo creo que sería muy desaconsejable que el gobierno ahora sobre reaccionara a esta crisis que ya está siendo tremenda. En fin, yo creo que al revés, si hay un cambio de gabinete personal, yo creo que más bien sería mejor partidario de postergarlo un poco, porque creo que primera tarea aquí es bajar un poco esta intensidad. No, yo creo que para ella personalmente esta situación está siendo muy difícil. Ella fue muy clara, muy honesta.
yo creo que es uno de los grandes pilares del gobierno, Carolina Toá, entonces no, yo creo que prescindir de ella sería muy, muy desaconsejable. Pero que está pasando un momento difícil, es muy difícil, ¿cierto? Como que aquí alcanzó para todo Mm. esta situación. Ya, Sí, y en ese sentido, Roberto, claro, uno ve, y hay gente que ha dicho que esta es la peor crisis de este gobierno, por ejemplo, incluso mayor que la de los indultos, que fue una crisis importante. ¿Tú lo ves así, lo ves tan grave por las posibles consecuencias que sigan apareciendo? Además, porque todavía hay una cantidad de información, una cantidad de preguntas que todavía que no tienen respuesta. Hay una cantidad de cosas que no sabemos. Si pasó esto, si pasó lo otro, por qué pasó, quién tomó esa decisión, si hubo aquí un privilegio, no hubo un privilegio. El hecho de que Manuel Monsalve haya recurrido, digamos, a la PDI antes de que se conociera antes de que se hiciera esta denuncia, bajo la ley de inteligencia, haya pedido la revisión de las cámaras, etcétera. Hay una cantidad de aspectos que están todavía revisándose. De hecho, entendemos que ya interrogaron y van a interrogar a la jefa de la inteligencia de Sí, la PDI. O sea, Cristina Vilches. exactamente. Ya declaró ya ante la Fiscalía Centro Norte. Gracias, Claudia. Por lo tanto, esto todavía no es No, una crisis que ya pasó, ya tenemos más o menos la... totalmente en curso. Totalmente en curso. no, ¿Tú la está ves como la peor crisis de este gobierno y ves que esto podría traer consecuencias más allá de lo que ya hemos visto, sino que, por ejemplo, de un cambio de gabinete, como hay quienes sostienen que para salir de esto tiene que haber un cambio de gabinete después de las elecciones, con la salida precisamente de la ministra Toa? mira, Como a ver, fusible, me refiero. Cuando los que plantean eso dicen tiene que haber un fusible para que esto no llegue más allá, no siga afectando al presidente, que fue quien trajo la crisis a la moneda después de esa conferencia. pero mira, yo creo que es un problema gravísimo. Pero gravísimo no tanto porque a qué horas le dijo y si fue en el avión o no vino en el avión y que se debería haber sido 10 horas antes o 10 horas después. Yo creo que ahí no está la gravedad. La gravedad está en el delito, en que uno de los principales directivos, uno de los principales personajes del Mm. gobierno está involucrado en una violación en un gobierno que ha levantado la bandera del feminismo, del abuso de poder, porque no solamente era una mujer, sino que además era su subordinada, o sea, él tenía un poder sobre ella. Entonces, como las peores historias estas que hemos leído en los Estados Unidos de abuso del poder sobre mujeres en el ambiente laboral. O sea, creo que ahí está la gravedad y el daño Mm. mayor para la alianza de Roberto, gobierno y para el gobierno. Yo creo que todas las otras cosas hay que analizarlas, no sabemos, era un momento muy caótico, da la impresión ahí dentro del gobierno, pero yo creo que lo principal está ahí y probablemente el efecto de mediano plazo, Connie, va a estar ahí. ¿Cómo es posible que el gobierno que había levantado esta bandera, que se declaraba como un gobierno feminista, en su corazón están pasando pero este tipo? tiene Roberto Méndez, a tu juicio, una dimensión que tiene que ver con la República. Tú mismo señalabas que, y ustedes en la Escuela de Gobierno de la Católica lo han hecho, ¿no? A seguir el registro a través de la encuesta Bicentenario de las percepciones, de las angustias, de las preocupaciones ciudadanas, y una de ellas tiene que ver con que hemos visto la baja de la confianza enorme frente a lo público, frente a la institucionalidad. Y tú recordabas que la semana pasada cayeron dos jueces importantes de la tercera sala de la Corte Suprema, ni más ni menos. Tenemos una investigación, se nos olvida que hay una investigación abierta por el caso Hermosilla, ¿no? El caso Audios. Tenemos esta mañana que el Ministerio Público ha dicho que abrió una investigación porque ha habido seguimiento a los fiscales que están llevando adelante. De eso estamos hablando. Entonces, la percepción de la ciudadanía es que aquí se está cayendo todo. Y por eso te pregunto respecto de la República y de la Mira, institución presidencial, porque siempre han sido lugares de refugio frente a un temporal todo lo lleva, ¿no? exactamente. Sí. Y yo creo que justamente lo que las encuestas dicen es que la gente tiene temor justamente al ver este Estado y estas instituciones que se debilitan, que se derrumban, que se van cayendo uno a una y se sienten indefensos. Y,
y se acentúa este entonces alejamiento de la política. Yo creo que si uno pudiera hacer alguna predicción de lo que va a pasar en la elección de este próximo fin de semana, es que los nulos y blancos van a ser récord. Yo creo que, además de que una elección muy complicada, pero yo creo que la mayor parte de la gente, ¿cómo va a reaccionar a esto? No tanto siguiéndose de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda, yo creo que se van a ir al nulo y blanco como una forma de rechazo. Y si fuera voto voluntario, que no lo es, pero si fuera voto voluntario tendríamos probablemente una abstención enorme. Este alejamiento del Estado, que se acentúa con estas cosas, la gente entonces, ¿qué pasa? Empieza a prescindir del Estado. Y claro, Y eso es lo grave. y eso es lo grave, empieza a prescindir del Estado para defenderse en sus barrios, trabaja en forma informal, lo que más crece ahora es el trabajo informal, ¿no es cierto? El comercio ambulante, todo ese tipo de actividades crecen y crecen y la gente se las va arreglando sin el Estado. Y empieza a ser frívolo, la actividad política empieza a ser frívola. Yo diría, de repente esta competencia entre la oposición y el gobierno es como estar escuchando la orquesta del Titanic. Siguen tocando, pero el barco se está hundiendo. Y eso es lo que le está importando a la gente, no si están tocando esto o el otro. Hay una toda la campaña, fíjate que yo creo, si yo hiciera esta encuesta más cualitativa, ¿qué es lo que importa en la próxima elección presidencial? Si va a ganar este o el otro o la otra. Bueno, yo creo que la gente lo está leyendo hoy día como la orquesta del Titanic. Por favor, dejen de preocuparse de eso y preocupense de esta institucionalidad que se nos está derrumbando. Pero entonces, Roberto, estamos conversando con Roberto Méndez, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. ¿Tú crees que de frentón esto que está ocurriendo y todo lo que ha ocurrido, que lo detalló y lo relató la Claudia, va a afectar en la elección de este fin de semana, pensando en que no es una elección nacional, en términos de autoridades nacionales ni parlamentarios, sino que estamos hablando de autoridades locales, ¿cierto? ¿Tú crees que va a tener ese efecto? Más que si va a beneficiar a uno u otro, va a haber un efecto como de voto de rechazo. Yo creo que así, para el gobierno y para las fuerzas que apoyan al gobierno, todo esto no puede ser positivo. No veo qué podría ser positivo de todo esto para el gobierno. Pero el efecto yo creo que va a ser más bien marginal y el efecto más fuerte se va a notar en los nulos y blancos. Yo creo en este rechazo a la política. Esto viene como a confirmar esta creencia que la élite es todo lo mismo, son todos los que están en el poder y son todos unos corruptos, porque el caso Monsalve también se puede leer como un caso de corrupción. El abuso de poder, obviamente, privilegio. Es una forma de corrupción. Entonces, viene a confirmar esto que está tan extendido y eso provoca este alejamiento de la política. O sea, aquí no gana, o sea, si sectores de la oposición creen que van a ganar o sacar una buena performance en las próximas elecciones del fin de semana, por lo que ha pasado, no es que el oficialismo va a pagar la cuenta y lo va a ganar la derecha. Lo que tú planteas, Roberto Méndez, es que aquí las cuentas alegres son simplemente que aquí se va a instalar la desafección ciudadana a través de blancos y nulos, como eso es lo que tú planteas. Exactamente. Si hay algún efecto va a ser muy marginal, naturalmente, en favor de la actual oposición. Claro. Sobre todo en aquellas comunas que son como emblemáticas, como dice Pepe, que son plebiscitarias, como Santiago, ¿no es cierto? A lo mejor Viña, no sé, y que hay dos posiciones. Es probable que ahí, que además están muy empatadas, es probable que ahí haya una diferencia que puede ser importante. Pero yo creo que el gran ganador del domingo va a ser el nulo, o el sábado y domingo, porque son 2 días ahora, nulo y blanco. Ya, o sea, nadie va a sacar una buena tajada de esta crisis. Pero es que destruir las instituciones, eso ya lo aprendimos el año 2019, también el gobierno de Piñera, o sea, destruir las instituciones, como lo hizo en un momento la izquierda, con sus acusaciones constitucionales, apoyando la violencia. Bueno, eso no beneficia a nadie, destruye, como yo creo que desgraciadamente han sido estos últimos años, un proceso de destrucción de las instituciones. Si no, es difícil identificar qué hemos ganado. Sí, y da la sensación, ya tenemos que ir cerrando, Roberto Méndez, pero da la sensación de que el mundo político no está viendo eso, ¿eh? No está viendo que finalmente la desafección y el coste lo están pagando todos porque están en una burbuja muy lejana de las preocupaciones ciudadanas.
pero la orquesta sigue tocando y Sí, colgados todos de un palito, de una tabla. colgado de un palito. Sí. Roberto Méndez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, esta pauta de análisis académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Que estés muy bien. Claudia, muy agradecido. Un abrazo Un enorme. abrazo, Roberto. Muchas gracias.